Alguien preguntó en chat privado qué hacer cuando las discusiones en su gran mayoría entre los esposos es causada por la diferencia en la forma de educar, corregir o manejar los berrinches de los hijos. Bueno, lo primero es que también es algo que se debe hablar desde el noviazgo. ¿Cuáles van a ser los principios, los valores, la manera de decisión para cuestiones de los hijos, etcétera? Es algo que se debe hablar con claridad desde el noviazgo. Y si está siendo dificultad ahora, pues también es una oportunidad para ponerse de acuerdo de estas cosas que tienen que estar claras sobre qué es lo que vamos a hacer con los hijos en cuanto al tema de la educación. Continuamos entonces. Decíamos ya que es fundamental que los padres formen un vínculo afectivo, claro, indudable, digamos, para con los hijos. Juan Bosco decía, la primer necesidad de un ser humano es sentirse y saberse amado, algo de lo que ya hemos hablado. ¿Cómo eres? Quienes ya se hayan dedicado a la formación, padres u otros formadores, ¿cómo ha sido en la formación de los hijos, de los niños y jóvenes? Un autócrata que simplemente, como se dice en México, tus chicharrones truenan, es decir, lo que tú dices únicamente es lo que se hace y porque tú lo dijiste es que se tiene que hacer. Eres manipulador, como por ejemplo jugando con el sentimiento o con un condicionamiento frecuente, si te quiero, si tú haces esto, si no lo haces, no te quiero. Lamentablemente es frecuente que eso suceda. Cuando en la casa se impone la ley y el orden sin un vínculo afectivo, digamos, previo, la educación se convierte para los hijos en una realidad agobiante y que incluso fuera preferible no tener. San Pablo habla de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso significa que la ley quede anulada? No, sino que queda superada y de alguna manera protegida por la gracia. ¿Por qué? También lo dirá San Pablo, la ley por la ley mata, pero el Espíritu da vida. Insisto, no significa que no haya leyes en la casa, tiene que haber ley, tiene que haber orden. La ley tiene que estar presente porque el amor exige precisión en las exigencias que le son propias. Por eso, en toda relación humana tiene que haber un código. Y estamos hablando tanto del código civil, el código religioso, y hay unos códigos no escritos, pero que tienen que estar presentes. Por ejemplo, cómo va a ser nuestro noviazgo, cómo va a ser nuestra relación ya de esposos, cómo va a ser nuestra función como educadores de los hijos. Entonces, también cabe recordar en esto que estamos diciendo, de que la educación no se convierta en un agobio, que el Señor Jesús dijo, se hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Cuando yo soy demasiado exigente en las leyes formativas, sin dar la preeminencia que le es propia al amor, termino rompiendo el vínculo, si es que algo de él quedaba, y causando incluso en los hijos una repulsión. Habíamos mencionado someramente el tema de la religión en la formación. Bueno, ¿qué pasa si mi hijo no quiere ir a la misa los domingos? Bueno, hay cosas que son negociables y cosas que no. Poníamos el ejemplo de que si un niño, un adolescente, dijera a los 15 años, ¿sabes qué, papá, mamá, lo he pensado bien y ya no quiero ir a la escuela, he tomado la decisión de no ir a la escuela? Pues tú lo único que dices, pues te levantas y vas a la escuela y punto. Pero cuando el mismo chamaco dice, ya no quiero ir a la iglesia, no. Hay que respetarlo porque no le podemos obligar y le permites a muy temprana edad que se prive de lo único que le puede dar vida eterna. En este mismo orden de ideas, primero mencionaré el matrimonio, que es el primer conflicto que regularmente aparece. Cuando hay
diferencia de criterios e incluso inconformidad respecto a el ir a la iglesia, ¿no? Si ella era una mujer muy religiosa, él no, por un tiempo él la acompaña, pero termina cansándose y deja de ir. ¿Sabes qué? Yo no quiero ir, ve tú. Primero, aquí hay una diferencia de criterios que para los hijos va a ser una causa de conflicto. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de relacionarme con la religión? ¿Como lo hace mamá, de ir a misa todos los domingos? ¿O como lo hace papá, de solamente ir a la iglesia cuando le nace? Bueno, ese es el primer error. Otro error es que el ir a la iglesia sea causa de conflicto. También de alguna manera lo habíamos mencionado. Si la esposa todos los domingos discute con el esposo porque él no quiere ir a la misa, primero, ¿qué le hará pensar que el siguiente domingo las cosas van a ser diferentes y el marido va a decir, híjole, ahora sí quiero ir a la misa? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque si llevamos 15, 20, 30 años de casados, nunca has querido ir conmigo el domingo a la iglesia. Cada que lo hablamos terminamos discutiendo y ofendiéndonos. Yo me voy a la iglesia de malas, tú te quedas de malas. ¿Qué necesidad de volver a acudir a un conflicto que ya sabemos que al menos por ahora no tiene solución? Y ahora, te fuiste de malas a la iglesia, estás en misa y regresas más de malas, ¿cuál es el mensaje que vas a dejar tanto al esposo como a los hijos? Es terrible ir a la iglesia. Recuerden que la Escritura dice, el hombre no creyente se santifica por la mujer creyente. De la misma manera, la mujer no creyente se santifica por el marido creyente. Entonces, también eso debería estar en acuerdo desde el noviazgo, cómo va a ser la vida religiosa de nosotros y cómo va a ser la vida religiosa de nuestros hijos. Pero siempre convertir el ir a la iglesia, el ir a misa, en una experiencia grata de crecimiento no solamente espiritual, sino también en lo humano. El doctor Juan Abascal, que es parte de lo que estoy hablando hoy, lo tomé de una exposición de él. Habla de la fórmula nutricional básica y le llama CTR. C, caricias. T, tiempo de calidad. R, reconocimiento. CTR, caricias, tiempo de calidad, reconocimiento de las acciones positivas. Otra cosa que nos va a chocar mucho porque estamos acostumbrados a algo diferente es que el hijo no requiere un control externo excesivo. Ante todo, precisa de un vínculo afectivo, efectivo, del que ya habíamos hablado. Bien, caricias positivas. ¿Qué vamos a decir de esto? En primer lugar, mencionaremos que hay que evitar a toda costa la caricia condicional negativa. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Los golpes. Hay que evitarlos a toda costa. ¿Por qué? Porque causan un profundo daño, una herida que queda, pero también el efecto contrario a lo que nosotros supuestamente queremos lograr con nuestra corrección. Por eso no hay que golpear. Como un paréntesis, habrá veces que el castigo físico es necesario, es conveniente, pero tiene que ser no visceral, sino muy bien pensado. Por ejemplo, claro, estamos hablando de un castigo físico moderado, que hoy, insisto, con las generaciones de cristal provoca o provocaría mucho escándalo lo que estoy diciendo, pero no estamos hablando de infligir una tortura, un manazo, una nalgada, cuando al niño ya se le dijo, se le advirtió, no obedeció, está afectando algo verdaderamente importante, como por ejemplo, le dio una majadería a la mamá, un niño de 4 años. Tiene que haber algo que le deje claro lo que tú hiciste definitivamente no está bien.
pero no son el modo ordinario de educar, no debe ser desproporcionado y no debe ser visceral. No debe ser visceral. En cuanto a, cosas que hay que evitar siempre, el papá que es demasiado enojón y la mamá que es demasiado sobreprotectora o controladora. En cuanto al tiempo de calidad, otro punto que ya habíamos mencionado es que no puede haber calidad si no hay cantidad. No se trata solamente de estar juntos, sino de brindar una experiencia de ser amado y mirado, cada uno de ellos por papá y por mamá. Alguien de ustedes, en algún contexto que no especificaré, me había comentado, es que mis hijos y mi marido y yo estamos juntos todo el día. Sobre todo el fin de semana estamos juntos todo el día. Y yo le dije, sí, pero dentro de ese estar juntos todo el día, haciendo unas cosas muy buenas como familia, tienes que extraer un tiempo en el que tus hijos explícitamente se sientan amados y mirados por ti y por tu marido también. Entonces, están cumpliendo un compromiso, están haciendo un proyecto, está muy bien, pero aparte, mis hijos siguen teniendo esa necesidad explícita de la expresión afectiva. E incluso conviene tener, por lo menos alguna vez a la semana, un pequeño momentito con cada uno. En este sentido, la calidad exige también una relación profundísima de la intimidad que el hijo necesita. Esto requiere también un espacio privado en ocasiones. ¿Por qué? Porque hay cosas que forman parte de la intimidad del hijo que a él le daría vergüenza exponerla delante de sus hermanos y que si nosotros como adultos lo exponemos, lo estamos dañando por evidenciarlo delante de alguien que no le compete determinado tema. Vamos a suponer, por ejemplo, un niño en edad preescolar que no alcanzó a llegar al baño y se hizo en sus pantalones. Es algo que hay que hablar. El niño a lo mejor quiere hablarlo porque hay una razón de fondo, hay un miedo, hay una inseguridad o simplemente fue un accidente. Pero el hablarle delante de los hermanos le va a ser muy vergonzoso, va a aumentar en el niño el estrés que está viviendo y va a ser contraproducente. Por eso tenemos que aprender a tener momentos con cada uno de los hijos. Luego habrá temas, por ejemplo, los cambios propios de la pubertad o la adolescencia, que en temas muy particulares es necesario que el varón solo lo trate con papá y la mujer solo lo trate con mamá. Me pasaron un video de unos 15 años donde la mamá hace lo que Federica Peluche, y le pusieron de título de video entre interrogación, Federica Peluche. ¿Por qué? Porque en los 15 años, en el banquete de 15 años, la mamá habla explícitamente del periodo menstrual de la hija delante de todos los cientos de invitados. Según ella, porque somos muy maduros, porque tenemos mucha confianza entre nosotros, y empieza a hacer una serie de argumentos en donde expuso y avergonzó a su hija públicamente. ¿Qué ventaja, qué crecimiento puede venir de ello? Ninguno, definitivamente. Y aquí también convendría hablar de los 5 lenguajes del amor. Yo supongo que es un tema que algunos de ustedes conocen. Se usa mucho en el crecimiento matrimonial. ¿Cuál es el argumento básico de los 5 lenguajes del amor? El autor, que se llama Gary Chapman, habla de que todos tenemos alguna más bien de las 5 formas básicas para experimentar, expresar y sentir el amor.
Y él considera esta experiencia de amor, lo compara con un tanque de gasolina. Y dice, ¿quién, si su auto se queda sin gasolina, abandona el auto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué no vamos más bien a la gasolinera para llenar ese tanque del amor y que siga funcionando ese motor? ¿Por qué entonces pensamos que si en el matrimonio se acabó el amor, tenemos todo el derecho de abandonar ese matrimonio? ¿No será más bien nuestra obligación llenar el tanque de gasolina del amor para que este matrimonio siga avanzando? Y lo mismo podemos decir de la relación de amor de los padres hacia los hijos. ¿Cuáles son los 5 lenguajes del amor? Tiempo de calidad. Todos podemos tener necesidad de algo de ello en algún momento de la vida, pero hay ocasiones en las que esa necesidad es más puntual. ¿Por qué? Porque cada uno tiene por lo menos un lenguaje predominante. Bien, primer lenguaje del amor, tiempo de calidad. Estar juntos, gastar el tiempo juntos, desperdiciar el tiempo juntos. Segundo, palabras de afirmación. Esa persona que se siente amada cuando le dicen qué bien te ves, te amo mucho, eres lo mejor de mi vida, etc. Toque físico. Esa persona que tiene necesidad, aquí como paréntesis, hablando de la relación matrimonial, no se limita solo a la cuestión afectiva de intimidad sexual. No. Toque físico es, yo me siento amado, que si nos sentamos en el sillón para ver televisión, estamos hombro con hombro, nuestros brazos se rozan. O si vamos caminando en la calle, quiero que nuestras manos estén tomadas, sentirte cerca. Ese sería el toque físico. El otro lenguaje del amor serían los regalos. No significa que la persona sea interesada, sino que el hecho de que la persona que yo amo, viniendo de camino hacia la casa, se acordó de mí y me trajo un presentito, puede ser un chocolate, puede ser una flor, puede ser un detallito de simplemente se acordó de mí durante el camino y me lo hace saber a través de este detalle. Ese es el lenguaje de los regalos. Y el quinto lenguaje es el de los actos de servicio. Yo me siento muy amado cuando, no sé, vengo cansado del trabajo y tiene la delicadeza de ofrecerte a quitarme los zapatos. Yo me acuerdo que mi abuela hacía eso, era enfermera y entonces llegaba muy cansada. Ay, hijo, vengo bien cansada, ¿me quitas los zapatos? Y pues sí. Y una cosa tan simple como quitarle los zapatos para que descansara, para mi abuela era una experiencia clara de amor. Actos de servicio, ¿se entiende? Ok, con los niños tenemos una ventaja muy particular, que el niño es muy transparente, muy obvio en su lenguaje de amor. ¿Qué quiero decir? Que el niño, de manera muy espontánea, expresa cuál es su propio lenguaje de amor. Si tengo un hijo que se la pasa queriéndome abrazar y me abraza y me abraza y me abraza y me abraza, o me dice abrázame, o apenas me siento y viene y se encaja aquí debajo del brazo, garantizado, el lenguaje del amor de ese niño es el toque físico. Si es un hijo que se la pasa diciéndome, ay, mamita, papito, te amo, qué chulo, qué lindo, eres lo mejor, eres el mejor papá. Bueno, su lenguaje son las palabras de afirmación. Bueno, un niño que me ve que estoy moviendo los muebles de la sala. Yo te ayudo, yo te ayudo. No sé si les ha tocado verlo, incluso con niños de 2, 3 años que no tienen la mínima fuerza física necesaria para ayudar en algo así, pero quieren participar. Se les tiene que dejar, porque es una manera en la que ellos están expresando el amor mediante un acto de servicio. Y es la manera en la que quiere que yo le exprese mi amor. Entonces, si tengo un niño de este que quiere ayudar, el que, por ejemplo, si la mamá dice,
tienes que ordenar tus zapatos en el closet. Y si yo, papá, le digo, yo te ayudo, tú y yo vamos a ordenar los zapatos, ese acto de servicio para él es una gran prueba de amor, ¿no? El niño que fue al jardín de enfrente de la casa a arrancar una florecita para traerse la mamá, ten mami, te traje esto, o una cartita que apenas sí se puede leer, pero te la hice para ti, probablemente su lenguaje del amor es regalos o detalles. El niño que quiere estar todo el tiempo junto a mí, no me toca, no se acerca aquí, pero quiere estar, ¿ya dónde vamos? ¿Ya dónde vamos a ir? Es el tiempo de calidad. ¿Me entiende? En los niños brota espontáneamente la manifestación del lenguaje propio del amor de cada uno de ellos. Y aquí otro error frecuente que tenemos, cuando decimos yo a todos mis hijos los amo igual. No debe ser. Y no estoy diciendo que se debe amar a uno más y a otro menos, aunque en secreto sí llega a pasar, sí llega a pasar, ¿verdad? Como el chiste que dice, no, para mí todos mis hijos son iguales, tú y mi campeón, ¿verdad? Finalmente termina diciendo cuál es el consentido. Bueno, pero eso no significa que no ame a los hijos, pero sí tengo que amarlos de manera diferente, respondiendo a la necesidad del lenguaje, del amor de cada uno de ellos. ¿Me entiende? Entonces, a este hijo que abraza mucho, abrazarlo mucho. A este hijo que dice palabras bonitas, yo también decirle palabras bonitas. A este hijo que me ayuda, yo también ayudarle. A este hijo que pasa tiempo conmigo, yo esmerarme en pasar tiempo con él. Eso es una síntesis muy somera de los 5 lenguajes del amor. Como en el curso de matrimonios les hablé del libro de los 5 lenguajes del amor para matrimonios, que es el original, también hay un libro de los 5 lenguajes del amor para los niños. El contenido es esencialmente el mismo, solamente que lo adapta de la realidad matrimonial a la realidad de la relación con los hijos. Bien. Entonces, hablando del tiempo de calidad, esmérense mucho por compartir tiempo, ya decíamos ayer, para el juego, para acompañar al hijo que está en una competencia deportiva, aunque no sea el 100% de los partidos, pero es más enriquecedor para el llamado a la santidad de la familia, faltar un día al trabajo, aunque se pierda el bono de puntualidad, para hacerme presente con mi hijo, para que a mi hijo le quede claro que es importante lo que él está haciendo, porque tú, hijo mío, eres importante para mí, que conservar el bono de puntualidad y que mis hijos terminen diciendo, yo no tengo recuerdos de mis papás acompañándome en los momentos de mis triunfos o de mis derrotas. ¿Me entiende? Me tocó una vez celebrar la misa de graduación de unos muchachos y uno de ellos de graduación de preparatoria. Uno de ellos me era parcialmente conocido, o sea, lo había saludado un par de veces, y de las varias decenas de muchachos que estuvieron presentes en aquella misa, tomándose fotos al final de la misa, abrazándose, felicitándose, este chico que yo conocía estuvo solo. No estoy acusando a sus papás de nada, simplemente me pregunto cómo fue la experiencia en el corazón de este muchacho, terminando una etapa significativa de su formación académica y no tener a nadie para compartirlo. Me acerqué, le dije que si nos podíamos tomar unas fotos y que si me aceptaba ir a comer unos tacos al centro. Me acuerdo que en la mirada de aquel muchacho cuando le dije esto, se le iluminaron los ojos de alegría y hasta como que desapareció la tensión que estaba viviendo. Qué importante es perder el tiempo con los hijos.
perder lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque luego los adultos nos esmeramos tanto en sacar adelante lo urgente que nos olvidamos de lo necesario y hasta de lo indispensable. Si yo te preguntara cuál es el color favorito de tu hijo, de tu hija, cuánto pesa, quiénes son el nombre de sus amigos, cuántos fracasos amorosos lleva, cómo le fue en sus últimas calificaciones, y no sabes estas respuestas, ¿dónde has estado como papá, como mamá? ¿Me entienden? Entonces, ese tiempo de calidad implica la totalidad de mi vida, pero puntualmente hacerme presente incluso en eventos que parecieran intrascendentes. Y en cuanto al reconocimiento que debo de dar al hijo, tener mucho cuidado porque en México y seguramente en toda Hispanoamérica somos expertos en descalificar las virtudes y logros del hijo. Ay, no es tan importante. Por ejemplo, que la maestra diga, es que su hijo es muy responsable. Uy, maestra, si supiera en la casa yo todo lo que batallo y públicamente lo estoy exhibiendo, es un daño tremendo. O pasármela señalando los errores y peor, haciendo un desprecio de su persona. Porque a veces puede ser una palabra que en una escena de cólera papá o mamá digan en contra mía para arruinarme el resto de la vida. Es que soy un idiota y nunca voy a poder lograr nada. Es que en un arranque de ira mi mamá dijo que yo había sido un error. Entonces hasta llegar a pensar, a lo mejor tienen razón las abortistas. Si mamá no hubiera querido que viniera, mejor ni hubiera nacido. Lamentablemente me han tocado atender casos de esto que han llegado hacia mí. Por una descalificación en un momento de coraje, por un marcado excesivo del error cometido por el hijo, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando hay esta descalificación o esta sobreinsistencia en los errores del hijo? De repente el niño puede entender que si se porta mal, papá y mamá le hacen caso. Es que me porto bien y papá y mamá ni siquiera voltean a mirarme. Pero me porto mal y aunque sea regañándome, pero papá o mamá están conmigo. Muchas veces cuando el niño, el joven, el adolescente se corta, se provoca los cortes llamados cutting, se droga, llega a deshoras. Los hijos que hacen esto están gritando que alguien me mire, que alguien me escuche, que alguien me ame. Atentos con eso. Atentos. Porque si no encuentran el amor en la casa, en el hogar, en primer lugar, lo van a andar mendigando de cualquier manera, de cualquier persona y hasta de cualquier género. Don Bosco trataba de responder a esto con los llamados oratorios juveniles. Era un lugar para los chicos, los que atendía Don Bosco principalmente, chicos pobres, de barrio, maleducados y demás, que él les quería brindar el ambiente seguro, el ambiente de amor que en su hogar no estaba. Y entonces, si no estaba un papá y una mamá, si había unos hermanos en Cristo que aparte jugaban juntos, estudiaban juntos, cantaban juntos, y tantas veces el mismo Don Bosco hizo las veces de padre. Y aquí como un paréntesis, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando se me da un lugar como de papá. Por ejemplo, un amigo que me dijo, cuando yo vaya a pedir la mano de mi novia, yo quiero que tú estés ahí, como papá mío. Y está su papá, y muy querido por él, pero ahí estaba yo también. O
un muchacho, un joven, que en su primer noviazgo, acababa de iniciar el noviazgo, todavía no le había dicho a nadie. Me dice, quiero hablar con usted porque usted es la segunda persona a la que más miedo le tengo en esta vida. Y le dije, ¿quién es la primera? Mi mamá. Supongo que él entendió miedo como respeto, ¿verdad? Pero tuvo ese detalle de confiarme algo tan importante como su primer noviazgo. Es que lo quiero hablar contigo. Bienvenido, ¿no? Eso lo digo para los que no somos papás y mamás en el orden natural. También podemos compartir muchos momentos trascendentes de aquellos que acompañamos en nuestra vida. Y eso es maravilloso, es una forma de ser fecundos y de crecer en la misión que Dios tiene para con nosotros. En esta experiencia de amor que le estamos brindando a nuestros hijos, siempre tiene que haber límites, pero estos no deben ser absolutos. O sea, que termine siendo más importante el límite que mi hijo. No deben ser caprichosos, que broten de una necedad mía. Yo me acuerdo de algún formador en el seminario que de trabajos, teníamos que hacer trabajos manuales, nos puso a cavar unos pozos para sembrar árboles. Y yo le dije, sí, pero donde nos encargó sembrar los árboles, plantar los árboles, es pura piedra, no se puede, necesitamos un taladro neumático de esos o algo así. Ustedes ponen ahí los árboles. Bueno, seguimos excavando por no sé cuántas semanas y nunca fue posible. Era un capricho, era una necedad. Está bien el ejercicio físico, el trabajo manual, pero no basado en el capricho. ¿Me entiende? Entonces, a veces, no sé, hasta en la corrección, estoy regañando al hijo y el hijo empieza a gritar, ¡ay, mamá, es que no sé qué tanto! Y la mamá le dice, ¡cállate! Y el niño se calla. Y luego, dime, ¿por qué hiciste esto? Y pues el niño, pues dijiste que me callara y ahora me dices que te diga y ahora me dices que me calle. ¿Qué es lo que quieres? Estoy anteponiendo el capricho de mi visceralidad antes que la educación de los hijos, ¿me entienden? Eso es muy grave, muy delicado. Pero también tiene que estar en claro que si yo no cumplo los límites, la ley, tiene que haber consecuencias. Y hablaremos mañana del castigo, que tiene que ser medido, prudente, justo, útil, etc. Está bien que haya consecuencias, pero nunca una consecuencia de la mala acción de mi hijo va a hacer que él pierda mi amor. Podrá haber castigos por una falta que tú cometas, pero jamás, así llegues a ser lo peor de la vida, jamás vas a perder mi amor. Acuérdense, esta expresión y este compromiso de mi amor como padre o como formador es innegociable. Jamás vas a poder lograr que yo deje de amarte. Si esta seguridad el hijo no la tiene de una manera total, es capaz de venderse a cualquiera que le ofrezca cualquier tipo o cualquier remedio de amor. Por eso insisto, nunca, y es más frecuente que lo haga la mamá, nunca decirle al hijo, así tenga 2 o 3 años, no, es que ya no te quiero, jamás. Porque el amor de papá y de mamá nunca deben estar en duda. Ya lo dijimos, el amor de ellos hacia mí que soy el hijo y el amor entre ellos. ¿Qué se necesita para formar un vínculo? Una regla, un principio innegociable, indispensable. Y si este principio no está, jamás mis hijos y yo vamos a poder formar el vínculo. Es que el ejercicio de mi autoridad tiene que tener esta característica: suave en el modo, firme en los principios.
lo puedo decir al revés. Firme en los principios y suave en el modo. Los límites que yo le ponga a mis hijos, él los tiene que conocer y experimentar con la suavidad del terciopelo, pero con la firmeza del hierro. Firmeza no es dureza, no es lo mismo. Dureza es encerrar el corazón, tener el corazón de piedra que denuncia la Biblia. No, firmeza es como Cristo estar en la roca, o bueno, como Cristo que es la roca, estar en Él. La firmeza que tú tengas en el ejercicio de la autoridad se va a convertir para el niño en fuente de seguridad, en un punto de referencia. Y si está presente la firmeza del principio y la suavidad en el modo, el hijo terminará fijándose en la norma, asumiéndola como parte de su vida y no en la desagradable experiencia de la actitud agresiva de papá o de mamá. No es escoger entre una u otra. Siempre tengo que ser firme, firmísimo en el principio y suave en el modo. Ejemplo. A ver, el niño de 11 años va a salir a jugar aquí con los vecinos. Bien. Usted tiene que estar aquí para la hora de la cena, a las 8:30 p.m., por decir algo, 8 de la noche. Usted tiene que estar aquí y no puede llegar tarde. Llegó a las 8:30. Hubo una falta contra el principio. Tiene que haber consecuencias, pero el hijo tiene que haber conocido la regla previamente. Mire, si usted no llega a tiempo, después de la cena ya no va a tener acceso al celular ni a la televisión. Ok, el hijo llega tarde, bien, 8:30, ¿qué va a pasar? No me voy a centrar en el error y haciendo una tragedia y un drama porque llegó 30 minutos tarde, más sí va a haber consecuencias. A ver, mi hijo, siéntese a cenar. Habíamos acordado que usted tenía que llegar a las 8 puntualmente y que si llegaba tarde no iba a haber ni celular ni televisión después de la cena. Como llegaste a las 8:30, no hay televisión y no hay celular. Punto. Platícame cómo te fue, qué andabas haciendo. Es que a veces pensamos que como tenemos la errónea idea que el castigo es malo porque nosotros hemos dado o recibido muy malos castigos, que si yo pongo una regla y la cumplo, incluso con la consecuencia del castigo, eso es incompatible con seguir expresándole el amor a mi hijo. No, porque soy firme en el principio, pero suave en el modo. Gran problema de las familias, de los papás latinoamericanos y un poquito más de la mamá, que invertimos el orden y terminamos siendo muy suave en los principios y muy firme en el modo. ¿Cómo se te ocurre llegar tarde si yo te dije que te piensas esta casa? No es un hotel, no es un restaurante, tienes que llegar a la hora que dijimos y cuando venga tu papá vas a ver porque le voy a decir y que te mete una regañada, bombardeando al hijo. Pasa la cena y el hijo se va a ver la tele y la mamá piensa, ¿cómo no le voy a dejar ver la tele? ¿Me entiende? Eso no forja el corazón del hijo, sino que lo confunde. Y en último término, le da inseguridad. ¿Por qué? Porque no tiene esa serenidad dentro del disgusto que le pueda provocar, que papá y mamá dicen, viven y cumplen la verdad. Firme en el principio, suave en el modo. Firme en el principio, suave en el modo. Por eso, ya lo veremos mañana, el castigo no tiene que ser visceral, explosivo desde las tripas, no. Tiene que ser algo con la inteligencia meditado.
De otra manera, estaríamos provocando más daño que beneficio a los nuestros.